El distinguido penalista Carlos Luis Sánchez Gaete, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente en estos micrófonos. Estás haciendo panel con Carlos Vera en las tardes, estupendo me parece. Gracias. Buenos días, buenos días a todos. Los y a nuestra tocayos. distinguida audiencia. Sí, mi tocayo es tremendo, ¿no? Polémico. Bueno, se ha armado una conversación esta semana sobre los resultados de las elecciones y con eso hemos hecho, la verdad es que, un conversatorio bastante interesante. Lo he escuchado con atención. Bueno, y realmente el programa de Carlos Vera en las tardes, del día a la noche, sin duda, sin temor a equivocarme, hoy me pasan las métricas. Pepito Lucero, la sigo esperando, Pila, Infomedia, las métricas de todos los medios digitales de Centro Digital. Bueno, no me digas que nos gana a nosotros, Carlos Vera. Carlos Vera tiene una audiencia brutal en las tardes. Brutal. Mira brutal. tú. O sea, Pero ¿nos gana o no nos gana? Esa vamos es la ahí, pregunta. sí, días que nos gana y estamos ahí. Lo bueno es que Radio Centro nos la pelea, digamos. en centros digitales tiene una audiencia bárbara. Bueno, abogado Sánchez, no nos desviemos, vamos a los temas que para lo cual lo hemos invitado. Vamos. La función judicial vive sus horas más oscuras, Carlos Luis. No, es increíble lo que está pasando. ¿Qué hacer para rescatarla de las sombras? Bueno, antes quiero contarte algo que me está pasando esta semana, ¿no? Porque todas las semanas hay alguna novedad o algunas novedades con la Administración de Justicia Nacional. Resulta que desde el viernes de la semana pasada no hay sistema informático en la función judicial. Increíble. ¿Para qué sirve el sistema informático? Para ingresar escritos, para ingresar demandas, para el sorteo de jueces y asignación de causas. Eso está paralizado. Un caso puntual. Dos casos puntuales. Desde el viernes estoy tratando de presentar una demanda por juicio civil a un cliente que le deben un montón de plata y no lo he podido ingresar. Eso es urgente. Lo grave, lo que no puede esperar. La madrugada del día lunes, detienen a un ciudadano, empleado de una compañía de seguridad, que lamentablemente transportaba armas y municiones en el ejercicio de su trabajo. Y una de estas cajas de municiones no tenía el debido soporte. Una caja. Una caja de un montón de cosas que llevaba, una caja. Lo detiene la policía, lo lleva a la fiscalía, y la fiscalía, en medio del escándalo que hay alrededor del transporte de armas y todo esto, como confunden, ahí sí, a los buenos, los procesan con contundencia y no a los delincuentes, lo dejan privado de su libertad, porque lamentablemente la defensa técnica de este joven no llegó a estar presente en la audiencia durante la madrugada, y lo dejan con prisión preventiva. Me contrata la familia al día siguiente, ya estando él en la cárcel. Yo hasta hoy no puedo ingresar un escrito apelando a la prisión preventiva. Para que salga. Para que salga. O sea, o para poder discutir. Pero le legalizaron la prisión para preventiva. poder discutir que la prisión fue tomada de forma apresurada, inmotivada, desproporcionada. Ya de por sí esto iba a demorar unos días. Tengo 3 días sin poder, hoy el tercer día, sin poder presentar el recurso de apelación. Y con esto, como bien lo saben, pues de conocimiento popular, de conocimiento público, para apelar hay 3 días. Entonces, A ver, Y los pero, términos, mira, ¿qué está sucediendo? no dicen te digo, nada en lo déjame absoluto. contrastar esto con el señor JR, que se dio de bala con la policía junto con 30 de sus guardaespaldas. Lo guardaron y luego lo soltaron de nuevo. O sea, ahí sí funcionó el habeas corpus. Pero a ver, ¿desde qué día está el sistema caído? Porque me parece que la semana pasada, y yo también litigo, la semana pasada yo sí pude ingresar escritos. Desde el viernes de la semana pasada yo no he podido Desde el presentar viernes escritos. en penal. Y en civil penal. también dices. Voy con el escrito. Ya tengo el número, ¿no? El número del proceso. Cuando un proceso inicia, Claro. se formulan cargos en materia penal, se genera un número. Es un código numérico de 3 componentes. El que identifica la unidad judicial, el año y el número del proceso. Entonces, con este número, yo no sé qué juez, porque entras a la página web del SATGE, de la página del servicio del sistema de la judicatura, y no logro ver a qué juez le fue asignado este proceso. Físicamente me traslado a la unidad judicial y acabo de confirmar que mi equipo está ahí y aún no se puede. No sé qué juez es el que va a ventilar el juicio. ¿Y qué dice el Consejo de la Judicatura? ¿Has puesto, No hay sistema. Lo único que dice no hay sistema, venga más tarde. A ver, no hay sistema Pero has y- tratado de comunicarte al menos con la cuenta de Twitter de estos señores. Escribí un reclamo en Twitter. ¿Quién ¿Quién reemplazó a responsable? María Josefa Coronel? Entiendo que está encargada la persona que estaba frente al control disciplinario. Hoy, si no tengo una respuesta, no me va a quedar más que deducir un habeas corpus, porque él está ilegalmente privado de su libertad sin darle ejercicio al derecho a la defensa. Pero es así como el sistema te empuja a buscar herramientas constitucionales para una cosa que debería ser muy rutinaria. Qué pena y qué pérdida para la judicatura que María Josefa se haya ido.
Sí, Pero lamentable. es que se fue porque no hay recursos, porque no le dan los recursos. A ver, Entonces, si tiene María razón, Josefa haber sido, sí. quiere llenar, por ejemplo, a la judicatura con a cosas tan simples como tinta para las impresoras, suministros de oficina, No hay billete. hojas que no le dan billete. Vamos a la... Mira, yo aquí tengo al abogado al lado mío con terno y corbata. Yo he optado por dejar el terno y la corbata porque me ahogo. Y voy a las cortes y no hay aire. Me ahogo. Discúlpenme. Pues el abogado aquí seguramente se lo saca cuando ya llega allá para Pero da sudar. ganas. A veces toca. Pero da ganas, toca. veces Entonces, realmente es un desastre lo que se está viviendo en la judicatura. A ver, pero si no hay porque no hay sistema, presidente, no hay arranca cabeza. que- a ver. Recién acaban de nombrar un presidente encargado, descabezaron a todo el Consejo de Participación Ciudadana. No hay recursos. En las ¿Quién es el unidades penales, responsable? espera No, un solo que segundo. ¿Quién es En la- responsable del sistema? ¿Quién? el propio Consejo de la Judicatura. En las Consejo de la unidades Judicatura. penales hay gatos. Tú tienes la audiencia con gatos. Y discúlpenme si la audiencia nuestra quiere a los gatitos, porque hay mucha gente que ama a los gatitos. Está bien que amen a los gatitos, pero no está bien que nosotros vayamos a hacer nuestro trabajo con gatos en la propia sala. Discúlpame. Bueno, es que seguramente antes habían ratones y llevaron a los gatos para que casen a los ratones. No, Con abajo, malos abajo de la unidad judicial está le ponen comidita a todos los gatos. Están ahí y entran y apesta gato y los funcionarios de las unidades penales se quejan y dicen que no es humano trabajar con gatos y con excremento de gatos. ¿Quién ¿sí o es no? el responsable del sistema, señores? Porque hay que poner nombre y apellido para decirle al señor, oigan, usted no puede tener al país parado o a la judicatura de Guayaquil parada porque No, es se el le ha caído país. sistema. Es el país. Es a nivel país. He leído críticas de colegas de Quito que se preguntan Que ¿qué está pasa, bien, mira, qué pasa con el En la sistema. judicatura no hay sistema. Luis Carlos Sánchez, o sea, el sistema está caído para Un ingresar homónimo, la demanda. un homónimo. No, es mi hermano, es mi hermano. Ah, tu hermano. Ya, ok. Está escuchando, sí, es mi Está hermano. escuchando, ya. No, es Sí. terrible lo que está pasando y Viene con barra el abogado, esto pone el hermano ahí que nos escribe. no, mi equipo en la oficina siempre que vengo sintoniza, obviamente. Si no, Así es. garrote, les tomo una lección. Pero mire, la pregunta, ¿qué hacer con la Administración de Justicia? Tenemos el problema del recurso material, estamos hablando del sistema informático. Hoy en día el sistema informático evidentemente es un recurso indispensable, porque los sorteos son electrónicos, porque la asignación de las causas son electrónicas, porque la presentación de los escritos son electrónicos y el acceso al expediente electrónico está implementándose y más o menos funciona en casi todos los procesos. Pero eso no es lo único. También está el recurso material convencional, papel, tinta, computadoras, impresoras. Los jueces tienen que comprar sus propias impresoras y tienen que hacer vaca para poner con sus conocidos, a veces Pero es que sabes que entre ya tiene ellos, para comprar la tinta Pero y el esto papel. sí tiene que llevarnos ya, yo creo, yo ya no uso, por ejemplo, el casillero judicial, lo uso para ciertos casos en donde ya lo había seleccionado, lo había indicado, pero ya hoy en día yo uso mi casillero electrónico, yo recibo todo por correo electrónico y todo debería ser electrónico, ya hay que dejar de estar gastando papel, inclusive las citaciones, los deprecatorios, por ejemplo, si quieres citar a alguien en Quito, tiene que ser electrónico, no tiene Ajá, que ir... pero ahí te pongo otro ejemplo. No, yo llevo 6 meses tratando de citar a alguien en Quito y no puedo. La citación por Telemática. deprecatorio, para que nos entiendan los que no versan de derecho. Demandas en Guayaquil. Tienes que citar en Quito, porque el demandado vive en Quito. Entonces, tradicionalmente, el juez de Guayaquil enviaba un deprecatorio, que es un papel o una copia del expediente, con una solicitud de colaboración al juez de Quito. Y el juez de Quito recibía físicamente el papel y lo enviaba al departamento de citaciones para que se proceda a citar. Obviamente esto demoraba días, semanas, meses. Esa es la realidad. El deprecatorio electrónico consiste en que la unidad judicial que recibe la petición, Guayaquil, por ejemplo, en el caso planteado, digitaliza el pedido, lo escanea, lo remite por correo electrónico, eso es inmediato, y el juez en el mismo acto de Quito lo recibe, lo imprime y ejecuta. El juez de Quito lleva con mi deprecatorio 6 meses No, y no... espérese un ratito, ¿qué me pasó a mí? En una demanda en Guayaquil, el juez por providencia, porque ya no tienen ni vergüenza en disponer estas cosas, dispone que yo me acerque a la unidad judicial, saque copias del proceso, las escanee, las ponga en un dispositivo electrónico y se las entregue físicamente al despacho. Ahí mismo. Ahí mismo. Eso obviamente demora un par de días porque hay que ir a pedir el expediente, sacar copias, regresarte a la oficina, escanear, devolver el dispositivo y esperar que te paren bola de nuevo. Cuando esto ocurre, lo remiten telemáticamente, es decir, por correo electrónico a Quito, y el juez de Quito, en providencia también, es decir, formalmente dentro del proceso, dispone que me acerque a la unidad judicial En Quito. para imprimir, en vista de que no hay recursos materiales, eso dice la providencia, para imprimir lo que yo envié electrónicamente y dar las facilidades al citador para que proceda.
Es decir, es una burla al usuario judicial. Pero ¿qué se puede hacer para aprovechar esta tribuna que tenemos ahorita, los micrófonos, para tratar de hacer un llamado de atención al Consejo de la Judicatura? ¿Qué hay que hacer, al menos en Guayas, que hoy es donde nosotros vivimos? La anterior, María Josefa, renunció porque no tenía los recursos y obviamente uno no se puede hacer responsable de una gestión en la que no tiene recursos para trabajar. Yo entiendo la causa de la renuncia, pero ¿quién la reemplaza? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ni siquiera hay reemplazo. Empecemos por nombrar un reemplazo. Creo que lo siguiente es ser creativo y proactivo. Hay que conocer el sistema judicial para entender cuáles son las necesidades y poder crear soluciones. En este caso, yo creo que lo urgente, lo primordial es designar a alguien que conozca de la realidad judicial. Primero, es lo básico. Lo básico. Segundo, alguien que pueda tener creatividad. Que le den el billete, pues. Creatividad para solucionar, porque puede ser que el billete a veces demore. Es normal. Pero hay autogestión. Hoy en día escanear. Cuando mi equipo o yo mismo tengo que escanear un documento en la fiscalía, un celular hoy en día te permite transformar una foto en PDF. Así es. Yo he sacado copias de procesos y le he dicho al secretario, ¿sabe qué? No se moleste, déjelo nomás ahí. Si me permite un espacio acá, yo me siento y le saco las 300 fotos que necesito y me voy. No tengo que moverme. Oye, pero a ver, una de las cosas buenas... Eso es una solución práctica. Hagamos al César lo que es del César. Una de las cosas buenas que sí trajo la pandemia fue que digitalizó bastante los procedimientos judiciales. Ahora yo he tenido audiencias, por ejemplo, en la Corte Nacional de Justicia por Zoom. He tenido audiencias de casos en Quito por Zoom, e inclusive en casos en Guayaquil por Zoom. Y uno de ellos porque la jueza no quería estar con los gatos en la sala. Correcto. La señora dijo, la sala no presta las condiciones, por tanto la vamos a hacer por Zoom. En Guayaquil, a pesar de que yo creo... Apesta. Sí. No tienes idea. Sí, Apesta. Pero si no hay aire acondicionado, los baños son una porquería. Las escaleras de incendio no están pegadas. los baños no te puedes lavar las manos. No hay jabón. Los baños no te puedes ni lavar las manos, no hay agua. Escúchame, las escaleras de incendio ya las arreglaron, ya las pegaron. No, las escaleras de incendio están pegadas en la terraza. O sea, si estás incendiándote en el piso 2, tienes que subir al piso 6. Ahí puedes. Y ahí puedes salir, tienes que casi saltar y bajar. Es un desastre. Y yo me pregunto, ¿qué tan complicado puede ser para un funcionario llegar al despacho y decir, bueno, me contratan de emergencia a un arquitecto para que rompa la pared, construya un pedacito de piso y cada puerta dé a la escalera de emergencia? Esto tiene una década así. Sí, y es grave, porque ¿sabes qué? No lo solucionan. Que soy asegurador ahora. ¿Te das cuenta del riesgo que corres al no tener una salida a la escalera? El día que pase, Dios no quiera, pero el día que hay una tragedia ahí, estaremos arrepentidos de, ¿por qué no contratamos al ingeniero que hizo el puentecito? Porque qué pena que se murieron los gatos y las personas que estaban allá adentro. Y esto es culpa del Consejo de la Judicatura para la Transición, el que estuvo después, justo y después eso de las responsabilidades no se van a desvanecer en el tiempo. Y eso es lo material. Y lo más grave, lo humano. Resulta que muchos jueces, no todos obviamente, no están capacitados, no solo jueces, por si acaso, secretarios y amanuenses, que son quienes producen lo que el juez aprueba, firma y luego despacha y notifica. El juez no va a despachar 300 juicios. Claro. Tiene que delegar y encargar. Muchos de estos funcionarios no están en capacidad hoy de manejar una computadora, de conectarse a un enlace Zoom. Y imagínate que a veces te mandan a reconocer firmas electrónicas, es decir, hay un desconocimiento tal del avance tecnológico y de la realidad que estamos con Carlos Luis Sánchez Gaete, que es penalista, y yo quisiera irnos al siguiente tema. Operativamente estamos con muchos problemas que hay que resolver de manera urgente, estamos claros. Ojalá que la judicatura y haga caso y se resuelve parte de los problemas. El presidente Lasso acusó a varios jueces de soltar muy rápido a ciertos individuos que hayan sido cogidos en delitos flagrantes, vinculados con temas de narcotráfico, y él dice que son malos jueces. Operativamente es un problema que el presidente haga estas acusaciones. ¿Cómo procesar? O sea, ¿qué les puede? ¿Cómo podemos salir de estos jueces, malos jueces que dice el Ejecutivo que los acusa con nombre y apellido y los publica? Yo me pregunto con qué cara puede salir a reclamar sobre la calidad de los jueces cuando las herramientas que le da a los buenos jueces que sí existen no son suficientes. Empiece el Ejecutivo. Casa adentro. Si no lo es, el gobierno está para solucionar, pues. El gobierno tiene que poner la mano y decir, ok, la justicia no está funcionando. ¿Qué necesitan? ¿Hay jueces corruptos? Hay jueces corruptos. Un punto de donde me están escribiendo muchas personas que por favor digan a las autoridades que hay un tráfico brutal en Guayaquil. Bueno, hay un alto flujo vehicular, me responde la ATV,
la autoridad de tránsito de San Borondón, alto flujo vehicular en el puente de la Unidad Nacional, lo que ocasiona tránsito lento en la avenida San Borondón debido a un siniestro de tránsito, hay volcamiento, hay creo que un choque y un carro volcado en la avenida Pedro Menéndez Gil. Adelante, bueno, el tráfico, además la lluvia complica las cosas. Sí, estuvo complicado. Yo vine desde Puerto Azul y casi no llego. Sí, yo tampoco llegué. Yo también quiero mandar un saludo porque toda la gente que está en el tráfico nos está escuchando. No, pero o sea, yo me acuerdo de Rocha cuando estaba en la ATM que se ponía bravísimo cuando le decíamos gracias a la ATM que con el tráfico que complica hace que nosotros seamos líderes. Pero yo creo que con Andrés se manejó un poquito mejor voy a aprovechar para mandar saludos a Raúl Gómez Lince, a mi amigo Jaime Gonzenbach y a mi amigo Juan Diego Peña que nos están escuchando en el tráfico. Sí, Juan Diego Peña me apoyan que saquen a todos los gatos de los juzgados. Oye, y déjame decir, abogado, aprenda parapente por si acaso hay un incendio. Nos escribe en cambio, Fabricio Peralta me dice, hablando de los gatos, dice, hasta los gatos propician la impunidad, pues no se comen a las ratas que pululan por ahí. Los abogados. Yo tendría que ser unos gatotes. Qué bestia, no, es terrible eso. Yo tengo mascotas en mi casa, tengo 3 gatos en mi casa, por si acaso. No odio a los animales, pero los animales tienen su lugar y su espacio. No pueden estar orinándose en los expedientes, rascándole los muebles a los funcionarios, y la verdad es que da pena. Y hay que ver si están vacunados, porque la otra cosa que le puede pasar es que tengan rabia. Es insalubre. ¿Y te acuerdas que hace poco una funcionaria judicial puso un letrero en su despacho? No sé si lo vieron, diciendo, voy a hacer teletrabajo porque no es humano estar aquí en la oficina una fiscal con excremento de gato. La respuesta fue que la sancionaron a la fiscal, ¿no? Y dicen que con Correa no pasaba toda la esto. razón. Aquí uno dice, miren, reconózcanle a Correa que con Correa no nos pasaba esto de la judicatura. No, sí, está bien. Hay cosas que... Le acabo de contestar. No. A ver. Le acabo de contestar a nuestro oyente, el señor Pedro Dávila. ¿Quién hizo el complejo judicial de la Florida? Dice, ustedes nos dan la razón. Con Correa en la presidencia no pasaba esto sobre el desastre en la judicatura. No sean malvados, reconózcalo. Señor, el señor Correa metió la mano a la justicia luego de la consulta de 2011 y fue el Consejo de la Judicatura para la Transición el que hizo todos estos complejos con sobreprecio y sin escalera de emergencia. Es decir, si hoy ocurre una desgracia, ya un incendio dentro del edificio, mientras nosotros que estamos aquí, que trabajamos en esos edificios, hay un incendio, tenemos que subir del piso 2 al piso 8 para poder meternos a la escalera porque está desconectada con el edificio. Entonces, no nos venga a decir que con Correa no pasaba esto, cuando el Consejo de la Judicatura de Correa fue el que hizo el edificio. Por favor, los responsables son todos. No es Lazo, no es Correa, no, son todos. María Calderón, con tráfico o no, soy fiel seguidora de Radio Centro y me gusta su pluralidad de criterio. Gracias, qué María. Belleza, ahí vamos. Qué belleza. Sí. Esos comentarios solo uno lo estimulan. Bueno, volvemos con los jueces. Volvemos a los jueces. Volvemos a los jueces y al presidente. Sí, la falta de capacitación y la falta de evaluación. ¿Cómo sacas a los jueces corruptos o incapaces? Si no los evalúas, si no hay una verdadera evaluación. Antes de nombrarlos y permanentemente. Yo he propuesto, y con un foro de abogados con el que ya nos hemos dedicado a tratar de proponer soluciones, ya no solo criticar. Esto es una iniciativa que salió en el programa de Carlos Vera en las tardes. Él me comprometió y se comprometió también a participar de esta iniciativa, de proponer soluciones, ya no solo de quejarse. Y hemos llegado a la idea de que el Consejo de la Judicatura, cuando se tomen las cosas en serio, debe proponer un proceso de evaluación integral. No solo jueces, secretarios, amanuenses, y no solo ahí, abogados en el libre ejercicio, notarios, para ver si realmente están capacitados para ejercer. Y los abogados que no lo estén, revocarle la credencial hasta que se capaciten y acrediten un examen donde puedan entender que la materia está al día en sus conocimientos. Lo mismo de los jueces, lo mismo de los secretarios. A ver, y también capacitarlos. Ya, ¿cuándo empieza? O sea, ¿cómo? Esa es la solución, de acuerdo, pero ¿cómo se implementa? Porque eso tiene que hacerlo el Consejo de la Judicatura, pues. Pero para eso necesitan nombrar primero a quien maneje el Consejo de la Judicatura. Ese es el comienzo de todo, ¿no? Ok, pero si ya se fue María Josefa Coronel, porque dijo sin imán el billete, ¿cómo puedo? O sea, la responsabilidad es para el que se siente en la sillita. Si no hay plata, el gobierno debería decretar el estado de emergencia en la Administración de Justicia Nacional. Y con eso asignarle recursos de forma emergente. Pero para eso tienes que poner gente en la que puedas confiar que va a administrar los recursos de forma correcta, de forma rápida, en lo que es necesario. Entiendo al menos que el tema de los aires acondicionados sí se fue solucionando. Algo. Y también el problema estaba en la Corte Provincial, ya en la Corte Provincial, que es donde se tramitan las apelaciones, por si acaso. Oye, qué bien que los aires, pero las escaleras de incendio, repito, qué necedad, ¿no?
Pero que Mira, los aires las escaleras acondicionados de muy bien, incendio pero- fueron hechas afuera y lo que trataron de hacer para Siempre solucionar son el afuera. problema fue conectarlas en el piso de arriba. Yo dudo porque no sé si estructuralmente tú puedas ir rompiendo paredes para conectar piso por piso. Pero si le hiciste No sé la si lo escalera ahí puedes al lado, Vamos, seguramente los puede. jueces, dejen a un lado las escaleras. Raúl Hernán dice, buenos días señores, comenten sobre los jueces que no dictan sentencias en casos que tienen más de 3 años durmiendo en el escritorio de una jueza. ¿Cómo hacer ahí? Bueno, hay herramientas en el derecho para defenderse. La demora en el despacho de una causa es causal de recusación. Pero de nuevo, ¿no? La recusación es otro juicio, tienes que entrar al sorteo, otro juez debe conocer y veremos si el otro juez te despacha. Es un callejón sin salida la Administración de Justicia Nacional. Y yo creo que el presidente de la República, cuando públicamente salió, yo creo que tarde, yo creo que lamentablemente se ensució con el resultado de la consulta popular, porque parece o se entendía como una respuesta con el hígado tras haber perdido las elecciones o la votación en la consulta popular. Y además, la expectativa que causó, que iba a mencionar nombres de jueces y solo mencionó 5 de estos jueces. Yo pensé que la cadena nacional iba a durar 2 horas cuando dijo que iba a nombrar jueces que infringen la ley, porque efectivamente Hay una lista muy montones, larga. Sí. una lista muy larga. Dicen hoy, lo escucharon ustedes, la noticia que ya han presentado una denuncia en la fiscalía, que obviamente hay más jueces involucrados en todo esto, pero la fiscalía ya sacó un comunicado, como es su costumbre, diciendo yo ya actué. La Fiscalía publicó un comunicado diciendo nosotros ya hemos actuado enviando sendas quejas al Consejo de la Judicatura donde están represados los trámites y no se ejecutan los procesos administrativos. Ok, El cuento del gallo pelón. Esperaremos el día del juicio final. Mientras tanto, ojalá que no haya un incendio, que los aires acondicionados que ya están funcionando no tengan un cortocircuito que produzca un incendio. Que no una y se rebelión, mueran una los rebelión de gatos. los gatos. No, y mueran gatos y seres humanos en el proceso. Oye, Carlos Luis, ahora que también nos está reclamando el mismo oyente que hablemos del Gran Padrino, bueno, hablemos del caso Gran Padrino. Ok. Una pregunta. Dentro de todos los audios presentados, ¿hay algún indicio de responsabilidad penal en contra de Danilo Carrera? Hablando del Gran Padrino, señor Patricio Ramos. Aquí estoy, hablando del Gran Padrino. Bueno, lo que he escuchado, hay una referencia en uno de los audios más antiguos que han publicado, pero es una referencia de un tercero que no se sabe, primero, cuál es el origen del audio, segundo, si las voces que le corresponden a los supuestos interlocutores Son de ellos. son de ellos. ¿Qué tiene que pasar para que un audio en un proceso penal sea válido? ¿Qué tiene que pasar? Mira, te lo digo con conocimiento de causa. Yo estoy involucrado en una causa que inició relativa a todos estos hechos y te puedo dar fe que los audios que han presentado la posta como supuestas evidencias ante la fiscalía no tienen un origen que respete ningún procedimiento prevenido por el derecho penal, ¿no? La cadena de custodia, que es a lo que me refiero, supone que una evidencia debe ser extraída desde su fuente sin el riesgo de ser manipulada, editada o transformada de alguna forma. Resulta que muchos de estos audios son audios que supuestamente se han grabado de un teléfono mientras se reproducían en otro. De acuerdo. Y en consecuencia, este origen no tiene ningún sustento legal. O sea, para no va a empezar, poder ser usado. no creo que vayan a llegar con esto como prueba al juicio. Sin duda son indicios y sin duda la fiscalía tiene la obligación de investigar. En eso estoy completamente de acuerdo. ¿La fiscalía Pero- puede investigar de oficio o necesita denuncia? La fiscalía puede investigar de oficio. Si hay Ok. un delito de acción pública o evidencias de un supuesto delito de acción pública, puede hacerlo. El problema es que la fiscalía hace diferencias sustanciales. Miren cómo, por ejemplo, en el caso del exministro Javier Vera Grunauer, en el caso de él, ante la publicación de un audio, produjo un allanamiento, allanó la casa de un ministro. No han encontrado absolutamente nada en ese caso y, sin embargo, causaron todo ese prejuicio. Hay otros casos en los que, habiendo las mismas evidencias, no actuó con la misma forma, porque hay diferencias en la fiscalía. Es decir, la fiscalía parece actuar con agenda política y eso está muy mal. Ahora, en el caso concreto de Danilo Carrera, que es lo que me preguntas, yo no he escuchado una referencia directa de él donde se escuche su voz o supuestamente su voz, sino de terceros que aparentemente se toman su nombre para decir que hablan con él, que es una persona muy influyente en el gobierno. Pero eso son referencias de terceros. Y es decir, a mí me han llamado también a hacerse pasar por personas o a hacerse pasar por emisarios de otras personas. Y eso uno tiene que tener mucha inteligencia y mucho más cuando se trata de
administración de la cosa pública, como lo es el gobierno nacional, porque hay engaños permanentemente. Sobre el tema, yo voy a citar el Diario Expreso el día de hoy en la página 3. Se refiere al gran padrino Verdesoto investigó, pero no encontró nada en contra de Carrera, es el titular. Y voy a citar la parte pertinente. El exsecretario detalló, además de aclarar cuáles eran sus competencias, que dentro de su investigación él no encontró nada, cito, que pudiese llevarme indicios o pistas de implicación del señor Carrera u otras personas. Digo que lo que sí encontró fueron sus rutas accionarias que tienen que ser investigadas con fidelidad y paciencia. Al fin del día, hasta hoy no se ha probado que el señor Carrera haya estado involucrado en este círculo y que desgraciadamente se lo ha digamos, apodado como el gran padrino a Danilo Carrera, que es un señor que tiene 80 años y que yo dudo que tenga algún tipo de... No, y si es que el señor Hernán Luque, que ese sí está incriminado en parte por el audio, que no sé si eso se ha utilizado en el ámbito penal, pero al menos... Como indicio, sí. Como indicio, ya. Y también el señor Cherres, y también me parece que el señor Cortázar, y ahora el señor Guim, ayer y una señora Rom. Por ejemplo, el tema de Hernán Luque. ¿Qué pasa si lo aprenden a Hernán Luque? ¿Va preso? ¿O va a rendir una declaración? La fiscalía muchas veces excede sus facultades. En este caso, si hay indicios respecto de él, lo que tiene que hacer es llamarlo a rendir una versión para que explique. Y de ahí se a su casa. Y de ahí debería poder seguir a su casa. ¿Y qué pasa? Dice, no, pues instrucción fiscal, queda detenido 120 No, porque días. la prisión preventiva es de última ratio. En principio, si tú no tienes indicio de que se va a fugar... Ese es el deber ser. Sí, aquí es al revés, pues aquí lo guardan y dice que mientras investigamos. No nos olvidemos que en una madrugada la fiscal general, que fue muy movida hace algún tiempo atrás, allanó el domicilio del expresidente Abdalá Bucaram cuando el presidente estaba cumpliendo un arresto domiciliario, lo transmitió además con un canal de televisión y entró con un piquete de policías que parece que iban a capturar al Chapo Guzmán. Lo encontraron a este hombre en calzoncillos con su esposa en su cama. No digo que sea un santo, eso no es de valoración acá. Lo que yo digo es la proporción y la desproporción. Esa misma madrugada allanaron el domicilio de Carlos Luis Morales y pretendieron dejarlo privado de su libertad con prisión preventiva. Eso es lo que pretendía la fiscal. Dejar privado de su libertad a una persona que estaba cumpliendo un arresto domiciliario y dejar privado de su libertad a un funcionario público que tenía suficiente arraigo social. Era imposible suponer que se iba a fugar. Entonces, esta desproporción, este abuso de la detención con supuestos fines investigativos, de la prisión preventiva como una medida cautelar, más bien la transforman en una pena anticipada. Este abuso tergiversa el fin del proceso penal. Y claro, ¿quién se quiere enfrentar a un proceso abusivo? Nadie. Ahora, Carlos Luis, a Mauricio Guim, ex funcionario del gobierno, lo acaban de coger preso en la frontera. Y solamente una aclaración ahí. Pero ahí, o sea, ¿bajo qué figura lo toman preso si es un audio también igual que el otro, para investigación? Debe haber una orden de detención con fines investigativos. Pero mira que es la forma como la fiscalía finge las circunstancias para detener a un ciudadano, porque no hay ningún fin investigativo. Si hay un fin investigativo, llámelo a rendir una versión primero. Por eso, a eso es lo que voy. ¿Por qué aquí, a estos casos, los toman presos y de ahí investigan? O de ahí toman declaración. ¿Por qué no? Hablemos criollamente, porque se les van. Sí, a ver, pero mira. Esa es la realidad. Carlos, lo hacen porque se les van. Juan Javier, mira qué diferencia. Bueno, está bien tampoco. Qué diferencia entre el gobierno de Lazo, en donde si tienes un esqueleto en el closet o te van a investigar, te van a coger. Así es. ¿Qué pasaba en el gobierno de Rafico? Que el primo Pedro se iba al matrimonio, que todavía dura el matrimonio en Miami del sobrino, y hasta ahora regresó. Pero también, ahí no cogían a nadie, ahí todos los atláteres, primero que Correa pues ponía la mano al fuego por ellos, aun cuando tengan pruebas ya de que eran corruptos, y segundo, nunca capturaron a nadie. Acá en el gobierno de Lazo, por lo menos, a todos estos que han sido involucrados con temas de corrupción, están siendo investigados y procesados. Es decir, hay una diferencia sustancial entre lo uno y lo otro. Esa es mi opinión. Sí, no, completamente. La transparencia del presidente es total, del presidente de la República. Lamentablemente su entorno sí se encuentra cuestionado y es importante, y él mismo lo ha exigido, que se investigue. Yo quiero mencionar algo, porque lamentablemente la corrupción está enquistada en todo sector de la sociedad. Estoy de acuerdo. Entonces,
realmente para un presidente que maneja un gobierno inmenso, esto no es una apología a la corrupción lo que estoy diciendo, es bastante difícil tener control de todo lo que hace todo el mundo. Y para eso efectivamente está la prensa, para denunciar también e investigar. Y para eso luego está la fiscalía. Entonces, lo que sucede en este país, lamentablemente, es que la corrupción está enraizada tanto en el sector privado como en el sector público. Y vemos que personas que uno piensa que son honestas, que uno piensa que son intachables, que etcétera, etcétera, entran al sector público y comienzan a delinquir. Es impresionante. Entonces, frente a esos malos elementos, una vez que se destapa el tema, hay que actuar. ¿Ya? No hay que condecorarlos ni hacerles un agasajo para que luego se vaya a un bautizo de su hijo en Miami, sino que hay que actuar. Y de lo que vemos, en principio sí se está tratando de actuar cada vez que se denuncia uno de estos temas. Así es. Y algo que quiero agregar, no seamos tan duros con la sociedad ecuatoriana, ¿eh? Porque mucho se dice, no, el Ecuador, esto es un problema regional. Mi mamá es chilena y vive pendiente de la realidad de su querido Santiago de Chile y su país. Y la verdad es que cuando yo llego a la casa agobiado, le digo, mamá, mira lo que está pasando, y ella me cuenta, Carlitos, estamos igualitos que Ecuador. O sea, no es que Chile es como fue tan diferente, no es que Argentina es como fue tan diferente, no es cierto, es un problema regional. Desde Bolivia, desde Venezuela, desde Colombia, desde Perú, desde Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, toda la región está sometida, y yo creo que el problema de la corrupción viene de la mano de la narcodelincuencia, del narcotráfico. Y lamentablemente, mientras no nos agrupemos como región para enfrentar este problema, no creo que lo vamos a hacer. Carlos Luis Sánchez, muchísimas gracias.